Bueno, vamos a repasar lo que ocurría esta mañana después de la apertura de sesiones ordinarias del presidente Mauricio Macri, cuando se enfrentaban y hablaban entre sí, en los reportajes también, los legisladores. Escuchemos, a ver. Hace un año en este lugar, en este recinto, les dije que teníamos que construir las bases para que la Argentina pudiese crecer 20 años en forma consecutiva, que así derrotaremos la pobreza y fortaleceremos la clase media. Vemos que la inflación va creciendo, no decreciendo, y dijo, lo que pasa es que tenemos un crecimiento invisible. Quizás es una metáfora que quiso utilizar. Y eso es lo que hicimos. Ese crecimiento invisible sucedió. Ese crecimiento invisible sucedió. Es como cuando empezamos un edificio. En el pozo no se ve lo que estamos haciendo. Estamos creciendo, pero no lo vemos. Bueno, yo la verdad que como ciudadana quisiera ver un crecimiento visible. Que las cosas, o sea, que mi país crezca, pero no en forma invisible. Los invito a quienes dicen eso a leer los diarios. El INDEC hoy día es un organismo creíble, ya no es más el INDEC de Moreno. Las cifras de ayer dicen que estamos en el segundo año de crecimiento. No se ven las estructuras que estamos poniendo, los pilotes volcando el hormigón. Pero esa base existe, está, y sobre ella se construye el resto. Y esto es lo que está sucediendo. El discurso del presidente es una burla al Congreso en el sentido de que su diagnóstico es el diagnóstico de un país que no existe. No es que se equivocó de discurso, parece que se equivocó de país. También fue muy importante que nos hablara de prioridades parlamentarias que están pendientes, como extinción de dominio, como leyes que mandará para adelante, la reforma del Código Penal, la reforma del Código de Procedimiento Penal. Y creo también que fue muy significativa la convocatoria al diálogo y a la confianza hacia el futuro. Creo que el presidente habló de una Argentina imaginaria, una Argentina inexistente, y no fue a los principales problemas que tiene la Argentina, por lo cual no podemos prever que para el futuro se preocupe por resolverlo. Primero un discurso reflexivo, como corresponde en este momento, es lo que el Estado de la República, esto es lo que se hace en la apertura de sesiones, es una posición sobre dónde estamos y sobre dónde queremos ir. A mí me llama la atención, creo que se prende una luz amarilla o el gobierno empieza a reflexionar sobre los problemas de los argentinos o está empezando a construir su propio relato, que sería lo más complicado. La verdad que nosotros vamos a acompañar todas las iniciativas que sirvan para crecer la Argentina. Hoy no vimos el discurso que esperábamos. El discurso del presidente es un discurso que nos hace recordar aquella frase que estamos esperando el segundo semestre, ¿no? Porque el presidente de vuelta hace invocaciones hacia un futuro maravilloso que solamente él ve y no hace poca referencia a un presente muy angustiante que vive en el conjunto de los argentinos. Más allá del crecimiento invisible, que más allá se equivocó, que nunca debió haberlo dicho porque el que lo dice siempre es el presidente, a mí me parece que el argentino está, o en mi caso por lo menos, uno se cansa de escuchar diagnósticos de la política, más cuando son gobiernos. A mí ya empiezan a curar la enfermedad, porque si van a diagnosticar permanentemente y nunca se cura una enfermedad, a mí me hubiese gustado escuchar, por ejemplo, el plan antiinflacionario que tiene el gobierno. Vamos a aplicar tal plan. Ahí estaba el presidente, me hubiese gustado escucharlo. Me hubiese gustado escuchar hoy, por ejemplo, a ver cómo va a reconstruir el rol del Estado en la Argentina. No la desaparición del Estado. Me hubiese gustado escuchar a mí, por ejemplo, hoy, un proyecto de ley para reformular la educación y darle más importancia al Ministerio de Educación de la Nación. Me hubiese encantado escuchar esto, me hubiese gustado mucho. Tampoco me parece sano escuchar que la provincia de Buenos Aires es la del Pata Medina, la de Balcedo, La Salada, etcétera, etcétera. Porque la provincia de Buenos Aires son 10 millones de habitantes que están pasando por problemas serios y muy complejos. Problemas de cloacas, problemas de luz, problemas de vivienda, realmente problemas muy serios. Tampoco sé qué datos sacan que hay 3 millones de personas que han comprado su vivienda o han refaccionado su vivienda. No sé dónde salen los datos. Tampoco sé dónde salen los datos que el 60 y pico % de los chicos fracasan en la conversión de textos en la provincia de Buenos Aires. Tampoco sé lo que es el crecimiento invisible. Y no me quiero quedar con esta chicana. Tampoco me gusta escuchar más que esto ya pasó. O lo peor ya pasó.
tampoco escuché hablar cuál va a ser la política tarifaria de la Argentina. No lo escuché. Y me hubiera gustado, porque yo no creo que es gradual esto. Viene un shock y aparentemente viene otro shock más. Y no escuché hablar de la política salarial, por ejemplo. No escuché. O sea, no escuché hablar cómo equipara el salario con la inflación. No escuché. O sea, no escuché planes, no escuché el plan de seguridad. ¿Cuál es el plan de seguridad? Tiene al margen de modificar el Código Penal. Porque el plan de seguridad es preventivo. El Código Penal se aplica cuando el delito ocurrió. O sea, es represivo, porque reprime con prisión a quien comete un delito. Es un código represivo. Pero quiero escuchar la política preventiva. Y la realidad es que coincido con algunos sectores de la oposición. Yo no sé en qué país me reflejaron hoy. No sé. La verdad que no es el que yo vivo. A mí me da la sensación que el conflicto no pasa entre docentes y alumnos, sino pasa porque hay que mejorar la calidad educativa y la calidad salarial de los docentes. Hay que mejorarla. No me parece atinado en un discurso criticar, aprovechando la cadena nacional, duramente a los docentes, poniendo blanco y negro, cuando todo el mundo sabe que la vida se ve en colores. Pero me parece muy injusto para los docentes, porque seguramente va a salir rápidamente a responderle. No escuché hablar, por ejemplo, porque en ningún momento, en ningún discurso, del paro que va a empezar la semana que viene a los trabajadores estatales. No escuché hablar cómo se va a contener aquellos que son despedidos de la administración pública. A mí me parece que es medio como cansador pensar que el que trabaja en el Estado es ñoqui. Es una comparación nefasta, porque hay que recuperar el rol del Estado. Si el rol del Estado se había recuperado a partir del 2002, si quieren, con Eduardo Duhalde, hay que recuperar el rol del Estado nuevamente, porque se está perdiendo, el Estado se está perdiendo. Me hubiese gustado escuchar, por ejemplo, por parte, en lugar de decir que la orquesta de Chascomús no va a tocar más, ¿qué van a hacer con el ballet nacional? Que aquí estuvieron en el C5N, bailaron en el C5N y lloraban porque se habían cerrado, lo habían cerrado. Entonces, cuando hablamos de cultura para muchos, es bueno que la cultura vaya a todos los pueblos del país y que sea gratuita, porque al Colón acceden muy pocos. Entonces, a mí me parece que los mensajes tienen que ser mucho más profundos. Yo creo que tenemos que escuchar a un presidente con un mensaje profundo. Yo no escuché, por ejemplo, algo que plantearon varios legisladores, es porque hay una gran convocatoria a la política argentina para hacer un plan de verdad de acá a 20 años y no correrse de ese plan para terminar con la inflación, la inseguridad, la injusticia, la inequidad, la mala educación, para terminar con todo esto. Porque no quiero reducir la reforma del Código Penal a los homicidios culposos por accidente de tránsito. Es mucho más delicado el tema. Tampoco me consta, y ahora te doy paso, Julita, tampoco me consta que haya tantos colchones en las cárceles de la provincia de Buenos Aires o que se haya modificado mucho el sistema penitenciario. Sí se modificó la corrupción penitenciaria, eso sí se modificó. Pero me gustaría escuchar realmente cómo vamos a resocializar a aquellos que están por salir en libertad. No sé, me parece que me faltó. Sí, quería agregarte, porque efectivamente creo que ese es un eje de análisis, mostrar o intentar analizar todo lo que no se dijo en el discurso de hoy, que se supone que es un discurso inaugural no solo para el Congreso, sino una agenda de gobierno, no solo legislativa. Digo, no hubo menciones a la reforma laboral que se dijo que iba a ser el proyecto bandera para mejorar la cuestión del empleo en la Argentina. No se habló de los jubilados y de la reforma previsional. Tampoco. En este punto es muy importante porque en marzo se modifica ya el haber de los jubilados. No se habló del déficit comercial. Para mí es un tema muy grave de la gestión económica actual, casi 9.000 millones de dólares de agujero comercial. No se habló del endeudamiento en el sentido en que uno debería responder la pregunta que se hizo Mauricio Macri o que hizo Mauricio Macri respecto de no nos vamos a endeudar más. Bueno, ¿cómo y cuándo va a dejar de existir ese endeudamiento? Porque nadie quiere seguir endeudándose, lo que pasa es que tiene que existir algún plan económico para evitar el endeudamiento como única forma de financiación. Lo de las tarifas, vos recién lo mencionaste, Mauricio Macri viene haciendo muchísimo énfasis en todos sus discursos desde que asumió como presidente en la necesidad de efectuar esta actualización tarifaria para reducir... Y fue un impacto, fue un shock. Bien, para reducir el peso de los subsidios y mejorar el déficit. No hubo menciones a eso. Y bueno, y por otro lado tampoco hubo ninguna mención, esperable, ¿no?, a todos los escándalos vinculados a
los conflictos de intereses, o yo diría casi los hechos que lindan con la corrupción de muchísimos funcionarios que fueron detectados con cuentas offshore, la renuncia de Díaz Gilligan, que siguió a partir de eso, y una gran cantidad de conflictos de interés que a mi criterio son clave porque el inicio de la gestión de Cambiemos, allá por el 2015, arrancó hablando de transparencia y puso a la Oficina Anticorrupción al frente de todo esto.